Buenos días, amados hermanos. Los saludo una vez más con la paz del Señor en este hermoso día. Le doy gracias a Dios por una vez más poder estar con cada uno de ustedes compartiendo la palabra. Le doy gracias a Dios porque a través de la pandemia, de todo esto que está pasando, podemos ver que Dios no nos desampara, podemos ver su mano de poder en todo momento, supliendo cada una de las necesidades. Le doy gracias a Dios por los siervos que semana a semana salen a repartir alimento a aquellos que lo necesitan. Le doy gracias a Dios por cada uno de los hermanos que pone verdaderamente las manos en el arado para que todo esto sea posible, Y le doy gracias a Dios porque más allá de eso, nosotros sabemos que lo más importante es el pan espiritual, para nuestras vidas, y por esa razón yo le doy gracias a Dios por poder estar una vez más compartiendo la palabra con cada uno de ustedes, que sabemos que es de edificación para nuestras vidas, que sabemos que a través de ella nosotros vamos a ir creciendo en el camino de Dios día a día. Y esta era una palabra que venía hablando a mi corazón hace un tiempo atrás y que sin darme cuenta había desviado la mirada, de las cosas de Dios, había desviado, no es que me había apartado ni nada por el estilo, pero me di cuenta que mi mente estaba puesta en las cosas terrenales, en los afanes de la vida, en los sueños, por así decirlo, en lo que uno proyecta, uno anhela, y estaba restándole lugar a Dios. Y esta palabra habló mucho a mi corazón y la quería compartir con ustedes, que se encuentra en Mateo 6, versículo 25 al 34. Cuando lo tengan me dicen amén, no hay problema. Yo espero. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice como subtítulo: el afán y la ansiedad. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quiénes de vosotros podrán, por mucho que se afanen, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén. Hasta ahí quería compartir. Y esta palabra venía hablándome la semana pasada por un proceso, que estaba pasando. Sin darme cuenta, como había dicho recién, había desviado mi mirada de la cruz, había desviado mi mirada de los propósitos de Dios. Estaba más concentrado en mis sueños, en los proyectos, el decir, soy joven, tengo que empezar a proyectar ahora, porque el día de mañana no sé qué puede llegar a pasar. Y está mi cabeza 100% metida en eso. No está mal que proyectemos, no está mal el soñar, el anhelar y el hacer, pero lo que estaba mal en mi vida era que eso había ocupado toda mi atención. Sin darme cuenta me había sumergido en eso y no existía otra cosa para mí. Era estar en mi trabajo y estar proyectando lo que anhelaba, llegar a mi casa y seguir en lo mismo, la noche lo mismo, y hasta cuando me acostaba a dormir. En todo momento a Dios le pedía por lo mismo. Y era como que mi mente estaba siempre afanada en eso. Y sin darme cuenta me estaba sumergiendo, en un lugar donde no tenía que estar sumergido. Y me di cuenta cuando la semana pasada me sentía sinceramente vacío, por así decirlo. Me sentía como que algo me estaba faltando.
no tenía, por así decirlo, eso que en mi corazón siempre está. ¿Qué pasa? Le estaba dando lugar a los deseos de mi carne y estaba olvidándome de darle ese lugar a la oración, darle ese lugar a la palabra, a la lectura, a estar en comunión con Dios. Hacía la típica oración de la mañana: Señor, guardame, Señor, me cubro con tu sangre, te doy gracias por este día, ¡fum!, salgo al trabajo. Después, gracias, Señor, por los alimentos, listos a comer. Y sin darme cuenta me estaba enfriando lentamente. Y recuerdo muchas veces cuando decimos el afán y la ansiedad, no es tan literal de no preocuparnos de ¿qué vamos a comer hoy? O dejar todo tirado, acostarme a dormir y decir, bueno, total, el Señor me sustenta. Porque nosotros vemos que los pájaros van a buscar su comida, pero la comida está ahí. Dios tiene todo preparado para las aves, Dios tiene todo preparado, el sol para las plantas, tanto la tierra, el agua, pero la planta tiene que poner su parte, tiene que hacer lo conocido como fotosíntesis para poder alimentarse. Las aves, como decía recién, tienen que ir a buscar su alimento. Nosotros también tenemos que buscar nuestro sustento, pero sabemos que Dios tiene todo para nosotros. Cuando esto se vuelve ansiedad, cuando esto se vuelve afán, cuando uno se siente vacío, hermanos, cuando no estaba en el camino de Dios, sinceramente, tenía todo lo que un joven podía llegar a tener. Tenía mi tenía mi auto, tenía mi trabajo, me compraba ropa, sinceramente, de marca que hoy en día es muy cara. Y no es por creerme más que nadie, pero lo digo porque todo esto es para la gloria de Dios. Me compraba las mejores ropas, salía los fines de semana, hacía todo lo que un joven quería hacer. Pero en mi corazón había un hueco. Había un hueco que no había nada que lo llene. Sinceramente, yo cuando volvía los fines de semana y recostaba mi cabeza en la almohada, había un hueco en mi corazón que muchas veces me hacía sentir triste, me hacía sentir mal, me hacía sentir vacío. Tenía a mis padres conmigo, tenía amigos, tenía el fútbol, que para mí no había día en el que no pueda haber un partido de fútbol, pero me sentía vacío. Había algo en mi interior que estaba hueco, por así decirlo. Y solo ese vacío lo llenó el Señor cuando llegué al camino de Dios. Y últimamente estaba sintiendo, sin darme cuenta, que ese vacío se volvía a mí. Y más allá de que me estaba yendo bien en algunas cosas del trabajo, más allá de que en mi matrimonio no hay problema, más allá de esto, de aquello, del otro, me sentía mal, me sentía angustiado, no sabía por qué, me sentía caminando hacia la nada. Y ahí es cuando me di cuenta de que estaba siendo afanado y la ansiedad en lo que yo estaba proyectando se estaba apoderando de mí y no le estaba dando ese lugar al Señor que se merecía en mi corazón. Y ahí es cuando, hablando con un hermano, reflexionábamos acerca de esto y el hermano me decía: batallá en oración en todo momento. Y era lo que me estaba faltando, batallar en oración. Y en su momento, ustedes pueden decir, ¿cómo te diste cuenta? ¿Cómo uno se da cuenta que uno se está afanando por las cosas terrenales? Porque nos damos cuenta que cuando algo de eso sale mal, todo se derrumba. Cuando algo de lo que yo estaba planeando con mis propias fuerzas sale mal, todo se derrumba. Todo nos pone mal, todo nos entristece, todo nos enoja. Ahí es cuando me di cuenta que me estaba afanando. Y cuando el Señor me hizo una simple pregunta, que para mí fue muy fuerte y sinceramente me quebró al medio. Si el día de mañana eso que vos anhelás es reconocido internacionalmente, si yo te doy a elegir a vos, que eso que vos estás anhelando, ese proyecto, ese sueño, ese trabajo, sea reconocido internacionalmente, o mi palabra sea reconocida internacionalmente, ¿qué preferías? Me partí al medio. Porque ahí es cuando me di cuenta que le estaba dando lugar a mis afanes, a mis sueños, y no le estaba dando lugar al Señor. Cuando sentí esa pregunta dentro de mi corazón de qué prefería el día de mañana, llevar internacionalmente la palabra de Dios o
si verdaderamente lo que yo estoy proyectando que sea conocido internacionalmente. Y ahí es cuando me di cuenta que no le estaba dando ese lugar al Señor que el Señor se merecía. Y estaba sinceramente lastimándome por dentro y no me daba cuenta. Y esto por eso en Eclesiastés 1, versículo 14, dice la palabra: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Esa la parte que más me llamó la atención. Y aflicción de espíritu. Cuando nosotros estamos afanados por las cosas terrenales, todo lo que pudiera llegar a salir mal, todo nos aflige. Todo se aflige en nuestro corazón. Todo nos genera una angustia, un dolor. Pero cuando nosotros verdaderamente tenemos la mirada en la cruz, no hay nada de lo que pueda llegar a pasar en la tierra que nos pueda llegar a poner mal. Siempre vamos a buscar la vuelta de salir adelante y volver a levantarnos más fuerte, pero solo cuando nuestra mirada está puesta en el Señor. Y muchos de ustedes, por eso sinceramente, amados, no me avergüenzo en decir si estoy pasando por un proceso o si pasé por un proceso o por qué cosa habré pasado, porque sé que va a ser de edificación para cada uno de ustedes. Y si alguno de ustedes está pasando por alguna lucha, por alguna aflicción, y dice: Señor, ¿por qué me elegiste? Porque me ha pasado. ¿Por qué me elegiste a mí? Si yo te fallo, me equivoco, no hago lo correcto. O sea, siempre me estoy equivocando todos los días en algo distinto. Señor, ¿por qué me elegiste a mí? Y si nos ponemos a reflexionar, cuando el Señor eligió a Moisés, Moisés le puso 10.000 excusas. Que soy tardo en hablar, que tengo este problema, que tengo aquel, que tengo el otro. Cuando escogió a Jeremías, Jeremías también puso excusas: Señor, soy muy joven y no sé hablar, no tengo la capacidad de transmitir tu palabra, dicho en mis palabras, ¿no? Y muchas veces podríamos llegar a leer toda la Biblia entera y podemos decir: bueno, Señor, al final no tenés muy buena vista que digamos, mirá las personas que elegís. Pero el Señor mira mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Ahí es cuando podemos decir verdaderamente el Señor mira hasta lo que en nuestro propio interior nosotros no conocemos. Él ve el corazón. Él ve la predisposición del día de mañana y lo que Él puede hacer en nuestra vida. Porque si cada uno de estos siervos, Moisés, Jeremías, habrían sido elegidos por sus talentos, por sus dones, por así decirlo, toda la gloria se la llevaría el hombre. Pero cuando verdaderamente entendemos que Dios elige lo menospreciado, lo vil, aquellas personas que dicen: yo no sirvo para nada, esas personas son las que elige el Señor. ¿Para qué? Para glorificar su nombre. Y si en algún momento, como yo, no te sentiste apto para transmitir la palabra, cuando no te sentiste apto para transmitir el reino de Dios, déjame decirte que Dios te escogió y con un propósito, y que no va a ser con tus fuerzas, va a ser con su Santo Espíritu, que te vas a levantar de una manera sobrenatural, así como el Señor nos levanta día a día, y va a salir palabra de tu boca que va a ser de bendición para aquella persona que lo esté necesitando. Déjame decirte que Dios no nos eligió por nuestra fuerza, por nuestros dones, por nuestros talentos. Dios nos eligió por lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Así que, amados hermanos, si alguna vez se sintieron que no eran aptos, si alguna vez se sintieron que son lo peor del mundo, déjenme decirle que Dios así todo nos escogió para ser coherederos con Cristo de su gloria. Déjenme decirle que así como estamos, somos voceros de Dios para transmitir su palabra, y que no hay nada de lo que pueda venir a susurrarnos Satanás que nos pueda bajar del camino de Dios. Nosotros somos los que elegimos. Verdaderamente el Señor conoce nuestro corazón. Todo aquello que las personas no conocen, Dios los conoce. Dios nos conoce. Y Dios sabe de lo que somos capaces. Pero Él también sabe de lo que Él es capaz en nosotros. Por eso yo los aliento a través de esta palabra. Si están pasando por luchas, si están pasando por adversidades, si están pasando quizás también por afanes o ansiedades de este mundo, que nos podamos volver a Dios. Pero que siempre tengamos en nuestra mente que Dios nos escogió, que no hay nada que nos pueda bajar. Si verdaderamente le creemos a Dios, todo lo que Él puede hacer con nuestra vida, no hay nada que pueda hacer que bajemos los brazos. Amigo, amiga, si estás por primera vez escuchando esta palabra,
Déjame decirte que yo predico un Dios que perdona nuestros pecados, nuestros errores. Un Dios que siempre va a estar ahí extendiendo sus manos cuando nosotros tengamos necesidad y nunca jamás nos va a juzgar. Dice la palabra que Él hace un bollo con nuestros pecados y lo arroja al fondo del mar. Dicho en mis palabras, se olvida. Así como nosotros a veces no nos olvidamos de nuestros errores, Dios se olvida. Si verdaderamente se lo entregamos en sus manos, Él se olvida. Y nunca, nunca jamás nos va a juzgar por nuestros errores. Déjame decirte que si estás por primera vez escuchando esta palabra, me gustaría que repitas una oración conmigo para recibir a Cristo en tu corazón, para recibir a Cristo y tener acceso al Padre, para que tus plegarias puedan ser escuchadas, para que cada vez que puedas alzar ese clamor a Dios, las palabras sean escuchadas por el Padre y te puedo asegurar que Dios va a responder. Así que me gustaría que repitas conmigo: Señor Jesús, en este día te recibo en mi corazón como único y suficiente Salvador. Te pido perdón por mis pecados y te pido ahora como hijo que cortes con toda maldición generacional, espiritual, física y mental que venía sobre mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, esta palabra fue de mucha bendición y es de mucha bendición para mi vida. Espero que podamos tomarla para que también pueda ser de bendición para ustedes. Los saludo con la paz del Señor y les mando un abrazo muy fuerte a todos.